Vamos a dar presencia y son 3 trabajadores que nos van a decir sin censura lo que quieran. De lado, por favor, esta es una mesa de ustedes que no podemos dejar de festejar 50 años sin que una, 2 o 3 o 4 voces directas de los trabajadores lo hicieran. Por supuesto que no necesariamente van a representar a todos los trabajadores porque se enojarían los que no están, pero los tiempos eran apretados y el programa era apretado, pero me da mucho gusto que hayan aceptado participar en esta mesa. Aquí hay unos compañeros jubilados, entonces tienen buenos testigos y buenos sensores y buenos críticos. Ok, adelante. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al delegado del Centro INA Morelos, al doctor Víctor Hugo Valencia Valera, al director del Museo Maunagua, para mí, Rodolfo Candelas, a la licenciada Claudia Figueroa Celito, profesionista en gestión del patrimonio cultural. Agradecer por habernos invitado a formar parte de esta charla llamada Vivencias de los Trabajadores del Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Al público que nos acompaña, quiero agradecer su asistencia también el día de hoy. Me siento profundamente emocionado porque tenía casi 8 años que no regresaba a este lugar. Se me abordan una serie de vivencias emocionales, toda una vida aquí, 30 años laborando en el Centro INA Morelos, primero en la zona arqueológica de Chacarcingo y después en el Museo Regional Paunagua, conocido hasta hace un tiempo como el Palacio de Cortés. Propiamente no somos, bueno, mi compañera Silvia y yo no somos pioneros en el área de servicios educativos. El museo empieza a funcionar como tal en 1974, su servidor llega al área en 1985. Entonces, ahí hay un espacio de 11 años donde podríamos decir que pues no había una ausencia de servicios educativos para la comunidad estudiantil del estado de Morelos y de todo el país que llegaban a visitarnos. Sabemos que uno de los directores que estaba cuando yo ingresé a este museo fue el museógrafo Alejandro Salinas Novión, que fue a descanse. Propiamente me refiero a él porque fue una persona que nos permitió el acceso, muy abierta en su diálogo, muy profesional. Y bueno, las primeras visitas, vuelvo a repetir, pues se dieron de manera informal. Prácticamente había guías del museo, afuera del museo, que eran contratados por el público nacional, por el público extranjero. Hubo un momento en que una compañera que desconozco porque no tuvo la oportunidad de estar aquí, supongo que por causas personales, fue la compañera Liliana Alba Ortega la que invitaron a trabajar, pues debido a la necesidad de los primeros maestros que se acercaban a este museo solicitaron una visita guiada para un grupo escolar. De esta manera la compañera Liliana empezó a trabajar de manera constante con grupos escolares y de ahí fue surgiendo la necesidad de cada día atender a más grupos escolares, a la comunidad estudiantil de primaria, secundaria, preparatoria, escolar, etc. Entonces, ¿cómo inicia el área de servicios educativos? Ya de manera formal podemos decir. Pues en mi caso, en 1997, fue cuando me recibí nombramiento como promotor especializado de museos. Lo especializado, como que no me gustaba mucho, digo especializado en qué todavía me falta mucho, ¿no? Pero
Bueno, empezamos a trabajar, poco a poco fueron surgiendo más compañeros en el área de servicios educativos. La compañera, bueno, los 7 compañeros, entre ellos mi compañera Silvia, y poco a poco fuimos conformando un buen equipo de trabajo. Poco a poco nos dimos cuenta que había que hacer cada día más actividades, no solamente mostrar a los visitantes las 22 horas del museo y los murales de Diego Rivera. Entonces nos damos cuenta que había que hacer algo más y posteriormente lo fuimos haciendo. Dentro de mis vivencias personales como integrante de esta área, para mí era muy satisfactorio observar desde la terraza de este museo en la entrada había gran cantidad de alumnos, en ocasiones más de 350 alumnos de primaria o de secundaria. La expresión de asombro en sus rostros al observar que era el primer edificio colonial construido en el continente americano, de acuerdo a lo que decía el libro el arqueólogo maestro Jorge Angulo Villaseñor. La emoción que mostraban estos alumnos al saber que visitaban muchos de ellos un museo por primera vez, un museo que para ellos era emocionante. Al salir, ya después de recorrer cada una de las salas, decían ellos, voy a decirle a mis papás que regresemos otro día. Quiero volver a visitar los lugares, las salas de este lugar, todo, pero con una emoción enorme, porque pues obviamente querían compartir todo esto que para ellos era nuevo. Muchos alumnos que no salen muchas veces de sus comunidades y quizá una o dos veces en la vida pues tenían esta oportunidad. Eso pues nos llenaba de satisfacción. También otro detalle muy presente que me queda en mente es en la época de lluvias, cómo amanecían, mejor dicho, amanecen, ahorita que estamos en época de lluvias, cómo amanecen de hermosos los volcanes desde la terraza de los murales de Diego Rivera. El azul allí de los cerros de Teposteco y del Cerro Barriga de Plata. Hermosa vista, decían los alumnos que llegaban a este lugar. Fue necesario, dentro del área, desde ese momento, pues buscar enlaces con los regidores de los ayuntamientos del estado de Morelos. Hubo mucha respuesta del municipio de Yautepec principalmente. Vino a uno de los regidores personalmente a hacer el recorrido para poder saber qué era lo que iban a visitar los alumnos de primaria y secundaria de este municipio. Y él se comprometió a traer todos los alumnos de las escuelas del municipio de Yautepec. También sucedió lo mismo con el municipio de Tepoztlán. No hubo la misma respuesta. Se visitó, bueno, tuve la misión de visitar los municipios. Desgraciadamente no hubo la respuesta que se hubiera querido. Pero pues seguíamos trabajando como área, nos reuníamos para saber qué continuaba. Hicimos talleres educativos en el municipio de Cuautla, en Xochicalco, aquí en el Museo Cuauhnáhuac, en Acapulco, mostrando elementos culturales. Recuerdo que se hizo un taller de una figura de la Tetelcinga, los niños muy emocionados, elaboramos este tipo de piezas importantes. No solamente nos correspondió atender grupos escolares, en muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de hacer visitas guiadas a los alumnos de la Academia Estatal de Policía, visitas guiadas a grupos especiales de militares que venían de Estados Unidos a conocer el Palacio de Cortés, a conocer los murales de Diego Rivera. También, en mi caso, tuve la oportunidad de atender al embajador de Alemania en Cuba, él venía con su esposa. Recuerdo que esa visita se hizo el lunes, y bueno,
fue algo satisfactorio. Otra visita que recuerdo con mucho orgullo fue la de grupos de sordomudos que venían los lunes también a visitar este museo y ver la emoción que se hacía. Creo que ellos ponían más, con todo respeto, ellos ponían más atención a las piezas, porque con los ojos cerrados imaginaban la dimensión de la pieza, el uso que se le daba, y se veía la expresión en su rostro, la afirmación de sí, te estoy entendiendo esto y esto otro, ¿no? Yo le explicaba a la maestra, a la guía, y ella les explicaba pues, a sus alumnos. En este auditorio recuerdo también una conferencia que dio el profesor Norberto González Crespo, director de este Centro Ina Morelos, que para descanse, y en la cual pues tuve la oportunidad de traer un grupo de alumnos de la secundaria de Cotepec, la secundaria Pablo Torres Burgos, secundaria 8, en donde hubo una sesión de preguntas y respuestas. Ahí estaba el arqueólogo Norberto González y su esposa, la arqueóloga Silvia Garza. Ahí donde están ustedes estaban los alumnos muy motivados y preguntando, haciendo preguntas interesantes sobre las excavaciones que se habían hecho en Chicago. Entonces, pues es parte de esa vivencia que yo llevo ahora como jubilado, pues en mis recuerdos, y pues no quiero llevarme toda la conversación, cedo el micrófono a mi compañera Silvia. Gracias, profesor Eduardo. Bien lo dijo, ¿no? Podríamos estar aquí toda la tarde y platicar. Yo reitero la importancia de los tres compañeros de haber aceptado. No hubiera sido completo un festejo, no hubiera sido completo un aniversario si al menos, como hoy, tres trabajadores comentan relación. Pudo haber muchas experiencias malas, buenas, regulares, relación con las autoridades, relación con el público, anécdotas, chismes, presiones, etcétera, porque bueno, finalmente los centros de trabajo, en este caso ellos trabajadores del museo, se convierte pues a veces más tiempo aquí que en la casa. Realmente, desde que llegan hasta que se van, te das cuenta que poco tiempo estás allá y se convierte en un espacio muy especial. Y como bien lo dijo Eduardo, ¿no? Ir aprendiendo. ¿De cuántos años te jubilaste, Eduardo? 31 años de servicio, 55 años de edad. Parece simple, pero finalmente es una vida completa. Pues yo siempre confundo a Silvia con Yolanda, pero son hermanas, ¿no? Entonces, Silvia, adelante, tenemos los 10 minutos. Mire que de los 2 minutos se quedó total, pero cerramos hablando los tres. Adelante. Pues buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo agradecerles a todo el personal que hizo posible este evento, ¿no? Esta actividad de festejo, porque es una familia, como acaba de decir el arqueólogo. Y bueno, yo me siento pues así como en casa, y me sigo sintiendo, digo, es mi museo, porque para mí fue muy importante y bonito a pesar de ser importante, bueno, porque cuando me decían, ¿en dónde trabajas? Quiero decirles que yo empecé desde abajo, desde el área de historia, y me costó mucho trabajo porque estudiaba y trabajaba. Entonces, cuando me preguntaban en la universidad, ¿en dónde trabajas? Le digo, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología Histórica, en México. Le digo, no, es aquí. ¿Dónde? En el Museo Regional Cuauhnáhuac. ¿Dónde está ese? Bueno, Palacio de Cortés. ¡Oh! ¡Qué bonito! Oye, ¿trabajas aquí, en verdad? ¿Y qué haces? Le digo, mira, precisamente me estoy superando. Estoy en el área de custodia y la verdad es muy bonito porque conoces a todo tipo de personas. En primer lugar, el público que nos visita,
Y luego la convivencia que teníamos cuando yo entré a este museo, la convivencia, pues para mí siempre fue bonita porque los lunes hacíamos recorridos a diferentes zonas arqueológicas de nuestro estado o de la República. Éramos una familia que nos organizábamos desde para comer, para almorzar, para chilear, ¿verdad? Pero lo más bonito es eso, me dicen, wow, qué bonito es trabajar ahí, ¿verdad? Le digo, fíjate que sí. Es impresionante ya desde el lugar, desde el museo en sí. Dicen, qué padre es estar ahí. Pues sí, la verdad, yo siempre sentí así. Le digo, y aparte, cuando yo ya termino mi carrera y me incorporo al área de servicios educativos, le digo, voy a hacer una actividad que me gusta. Siempre quise ser educadora. Entonces digo, Elina me dio esta oportunidad de esperarme, de trabajar con los niños, y fue sensacional. Le digo, y sobre todo, trabajo y me pagan. ¿Sí? Hago lo que me gusta y me van a pagar. Y más, de wow, no lo cambio por nada. Incluso tuve la oportunidad de irme a otro lugar y yo dije, no, aquí es. Aparte, porque este instituto tiene muchas de veras facilidades para que toda la persona que trabaja aquí se supere, se vaya a una actividad que le guste la restauración, la investigación, historiadores. O sea, yo decía, wow, desde la biología, toda esa parte que emociona como alumno, como estudiante, cuando uno viene por primera vez al museo. Yo recuerdo que de pequeña yo vivía aquí, en una vecindad, y estaban en construcción en los años 68, 70. Y yo le decía a mi abuelito que yo quería entrar aquí, pero no se puede porque están trabajando. Y me conformaba nada más con ver de lejos los murales. Y le daba vuelta al morelote que estaba acá al lado del placita. Y eso me emocionaba mucho. ¿Y quién iba a saber que después de, tenía yo 8 años, 10 años, y a los 23 años iba a entrar a trabajar en este lugar? Y así por eso yo lo considero, y siempre fue mi segunda casa, ¿sí? Mi segunda casa. Ya a partir de ahí, cuando estoy ya en el área de servicios educativos, yo dije, hay que darles a los niños más que una visita. O sea, que se complementara con una actividad que el niño hiciera, que le dejara esa vivencia de aprendizaje por hacer, manipular, no solo observar que el trabajo que lo hacía mi compañera Lina lo hizo muy bien, pero muchas veces tenía muchos niños que atender y desgraciadamente no me les daba una breve explicación de lo que iban a ver en el museo y pásele por la carga excesiva que tenía ella. A raíz de eso, digo, wow, qué padre, yo voy a poder atender a los niños que más me identifico, ¿no? Preescolar y parte de primaria. Y así fue como fui atendiendo, pero ahí no para todo. El instituto también te da esa oportunidad de capacitarte, de decir, voy a hacer, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque este es un lugar para los niños que se pueden divertir, de aprender, y para eso también tenemos que prepararnos, capacitarnos, para atender a esos públicos, que día con día también, pues ellos nos preguntan, no solo vamos a decir siempre lo mismo y lo mismo, sino que también el profesor, cuando viene, dice, yo quiero ver este tema, maestra, porque siempre nos identificaban como maestras, ¿verdad? Y maestros. Y bueno, esa parte para mí fue muy bonita, trabajar en esta área y decir, wow, Elina se capacita, aprendo también como persona, como ciudadana, como ser humano, y aparte me permite conocer otros estados donde nos capacitaban en diferentes museos, en diferentes zonas, y para mí eso se me quedó aquí. Y de las cosas más bonitas que puedo hablar de ella, que puedo decir, me siento orgullosa de verdad de haber trabajado. Y otra de las experiencias en mi vida y en el paso por este museo, por esta casa,
fue trabajar con las comunidades, con las artesanas de nuestros pueblos del estado de Morelos, que muchas veces están olvidados, y que los niños, ¿verdad? Ni siquiera algunos, porque algunos sí saben dónde están, qué hacen, a qué se dedican, ¿verdad? Y que cuando vemos a las señoras ofrecer sus productos y que todavía le decimos, oiga, no me lo rebaja, porque esta canastita o porque esta cuesta caro. Cuando estos niños vienen al museo, que fue una actividad que dije, wow, yo voy a aprovechar esa sala de exposición temporal. Es un caso especial con las tejedoras de Tlahuacazapa y con las alfareras artesanas del pueblo de Coyotepec. Para mí fue muy gratificante trabajar con ellas y darles esa valor y ese respeto que merecen a esas artesanas, a estos pueblos, que es posible que nosotros estemos aquí y gracias a ellas que tenemos nuestro pasado, que sigue siendo nuestra historia, es ese alimento que nos identifica, siempre nos ha identificado como mexicanos y como morelenses. Entonces, esa parte muy bonita que me gustó de trabajar con ellas, y precisamente a esos grupos venían y los sentábamos en una área para que precisamente experimentaran y vieran a las artesanas. Ok, tú dices que esta canastita de 15 pesos, 20 pesos está muy cara, hazla. Entonces las artesanas se sentaban con los niños y decían, a ver, ¿cómo yo puedo trabajar? Y decía, wow, esto es muy difícil de hacer, ¿verdad que sí? Nada, todo es más difícil de lo que parece. Sí. Entonces ellos valoraron ese grupo, con varios grupos vinieron con estas artesanas y decían, wow, qué bonito trabajo hacen, pero en realidad qué difícil es, maestra. Hay unos niños que sí lo terminaban, pero sí, ellos supieron valorar y comprender que ese trabajo de nuestros pueblos, de esas artesanas o tejedoras, no es fácil y tiene todo un proceso. Bueno, entonces les decía yo, para mí fue muy gratificante y les doy las gracias a todos por haberme invitado y yo siempre me sentiré orgullosa de haber pertenecido a este Instituto Nacional de Antropología. Gracias. Gracias, Silvia. Solamente para señalar que, como lo comenta ahorita Eduardo, como comenta Silvia, va a comentar la maestra. Sí, cierto, el instituto hay, desde que se creó y su desarrollo, hay una gran capacidad para desarrollarse. Lo dijo ahorita Eduardo, lo dijo ahorita la maestra Silvia, y esto es cierto. Por ejemplo, yo puedo decirles que la vivencia en términos de directivos con un personal, custodios, asesores, veladores, y se van desarrollando, ahora que ya son asesores educativos, como terminó Eduardo, incluso museógrafos, que se van haciendo los hechos, y decirles que aquí está la maestra Marcela, que muchos años dirigió en ese momento, y sabe lo que implica llevar un trabajo con los trabajadores y los trabajadores, con los directivos. Está Lourdes Bejarano, que tuvo la experiencia en el Museo de la Ciudad, todo lo que implica y cómo los trabajadores se convierten en eje de un trabajo, o en su caso, nos hacen que hagamos situaciones para poder salir adelante. Pero los trabajadores, como bien lo digo, yo no estoy hablando de los afectos o halagos mutuos, no, estoy hablando de una vivencia, como dijeron ellos, y que bueno que nos llevemos la positiva. Posiblemente hay algunas cosas que no nos gustaron como trabajadores, etcétera, 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 pero finalmente en el instituto, y por eso hicimos esta mesa, es una situación que yo quiero escuchar ahorita a mi materia, que tiene un gusto de la amistad, más allá de nuestra relación laboral de muchos años. Este inmueble tan grandote, así escuché a un trabajador, más allá de lo que ahorita comentaron, como bien dicen, hay anécdotas de espantos, hay anécdotas de que arrastra las cadenas, en fin,
Podríamos hacer otra mesa además de eso. Pero sin embargo, el tiempo nos gana. Ya por ahí veo a la Carla Martínez con Juan, que les va a presentar su trabajo. Doña Tere, por el gusto y el orgullo de la amistad, de su ronco pecho. Buenas tardes. Soy Teresa Salgado García. Vine el 6 de febrero del 64. Estuve en el museo como 10 días en entrada gratis. Lo recibió el señor Jesús Quesada, en paz descanse. Y es para mí una gran satisfacción haber trabajado en la noble institución y de los directores que estuvieron al frente de este museo y compañeros, los que están y los que lamentablemente ya no están. Agradezco la invitación a las autoridades por esta gran invitación. Yo estuve como encargada del guardarropa. Después de pasar al expendedor de boletos, estuve con los dos cargos, 16 años, y trabajé en el instituto 32 años. Estuve con varios directores, fueron 8 directores que estuvieron al frente del museo. Ahora les voy a platicar unas anécdotas que tuve con un jefe. Pues un día me levanto y yo vi que era temprano, y llego y mi jefe estaba en mi lugar, me lo boletos, y me dice, ¿qué horas son estas de llegar? Le digo, no, pues es temprano. Dice, no. Dice, es una hora de retraso, así es que te regresas. Le digo, ¿en serio? Y yo, ¿en serio? Le digo, no, yo tenía esta hora. No, te regresas y te descontamos este día. Y él fue mi esposo, aquí lo conocí, aquí me casé. Sí. Antes no había tolerancia de que 10 minutos, 100 minutos, no, nada de minutos ni nada. Entonces digo, bueno, me regresé a mi casa, y digo, bueno, pues en la casa me la pago, ¿verdad? También tuve una deuda con un arquitecto, el arquitecto Rubén Rocha Martínez, que ya falleció, para descansar. Había unos boletos, desgraciadamente no tuve la curiosidad de guardar boletos, porque me cambiaron boletos, y había unos blogs que eran los boletos de a peso. Entonces había grupos numerosos que llegaban y eran 30 americanos, y cortar todos esos boletos, yo que sí era trabajoso. Y luego llegaba el arquitecto y agarraba una hoja, la arrancaba y la dispersaba. Y yo le digo, arquitecto, ¿qué pasó? Ay, ¿cuánto es? A ver, los pagaba. Pero sí, los arrancaban y los cortaban. Entonces, pues, fue una experiencia muy bonita, digo, de todos los 32 años, que sí, la verdad que tuve momentos felices, momentos difíciles. Nacieron mis hijos y agradezco infinitamente a las autoridades, al doctor Víctor Hugo, a la licenciada Claudia, al director del museo. Y me gustaría mencionar a los directores que estuvieron aquí al frente. En primer lugar, el profesor Jorge Bruno, que es un gran director, porque cada 8 días nos reunían, eran 12 custodios y yo la única mujer. Y nos reunía, nos decía, ¿qué se les ofrece? ¿Qué les preocupa? ¿Qué inquietud tienen? Después estuvo el licenciado Emilio Bejarano, después Alejandro Salinas Morión, Lorenzo del Río, Fernando Félix, Cecil Camil de Ave,
Patricia Pong y Cristina Borbolla, fue con los que trabajé. Agradezco infinitamente y le doy gracias a Dios de que trabajé en esta noble institución. Gracias por asistir. Yo, cuando dijo mi jefe que me dijo, pues se retira, por favor, fuera de estar de la maestra, en la otra, yo dije, no todo eso sobre cómo dice el dicho, que es sobre lo puedo. Pero bueno, yo creo que hay muchas más vivencias que pueden ser agradables, desagradables, en fin. Pero sin embargo, esta solamente se vive aquí. Lo dijo Silvia, cuando dice, yo quise siempre conocer, entrar en este espacio, ¿quién iba a pensar que yo iba a terminar trabajando aquí? ¿No? Decir así, y otra cosa que ellos confirman lo que yo siempre he estado diciendo. El museo se funda hace 50 años, un discurso que qué gusto haber escuchado a una persona de 99 años, con un esfuerzo de Angulo, comentando de manera muy lúcida a su edad, unas breves peripecias de cómo se hizo el museo. Como dice, yo soy arqueólogo y historiador, nada. Sin embargo, tuvo esa oportunidad. 50 años, siempre el instituto tenía a nivel de directivos y a nivel de los trabajadores, incluso la necesidad de que este museo se reestructurara, se actualizara, los discursos y los temas ya habían. Hoy hay más investigaciones de antropología de historia, y ese es el gran reto que tiene Eduardo. No le tocó ya, así le tocó, ahora le toca a algunos de ellos, creo que dos, Cristina, su hija, porque hay esa oportunidad laboral, no sé si ustedes dejaron a algún familiar, en fin, hoy otra generación está viendo estos cambios, ¿no? Y es una participación muy interesante. Entonces, recuerdo mucho, ya habrá una mesa de esas anécdotas de fantasma, de esas anécdotas de los regadores. Yo escuché a los regadores en varias ocasiones, unos con una excelente imaginación, pero yo, otras convivencias que posiblemente sí se les daba, ¿no? El miedo es terrible, ¿no? Entonces, aquel que lo ha vivido puede decir de otras maneras. Entonces, gracias doña Lene, gracias Silvia, gracias Eduardo por dar esa conferencia, por supuesto. Si Eduardo quiere comentar, sí, como no, pero creo que sí, con todos los apartados que estamos de tiempo, siempre habrá una oportunidad para que concluyas lo que quieres concluir, algunas de ustedes, doña Lene, y ya pasaríamos a concluir, pero la oportunidad siempre la habrá. Adelante, Eduardo. Con el permiso de todos ustedes, quiero recordar una anécdota. No voy a contarla, pero finalmente me gana la emoción. Estoy emocionado de estar aquí con ustedes compartiendo estas vivencias. En una ocasión, mi papá trabajó 10 años en este lugar como velador. En una ocasión llega a la casa de ustedes, cerca de Yotepec, y le dice a mi mamá, ¿qué crees? Anoche me espantaron en el museo. Él era velador. ¿Qué pasó? Dice, pues terminó el convivio, había una exposición en la sala temporal, se salieron todos, eran las 10:30 de la noche, ya se habían retirado, le dice a su compañero velador, oye, ya se va ahí arriba, ¿no? Ahí las carretas. No, el tuyo tiene que doblar mis rodillas. Se sube mi papá, pasa por la puerta de arriba, pasa el combate, entra a la terraza, pasa a la primera, un espacio donde está la primera cabeza, y si veo que todo está ya oscuro. De repente veo una muchacha que va caminando y se dirige hacia este lugar, como que venían los baños. Y pues me quedo viendo, me quedo viendo y le digo, oiga, señorita, la salida es por allá abajo y ya está cerrada. Y no me hace caso, sigue avanzando. Iba con su vestido blanco y dice, ¿y qué pasó? No, pues le dije, señorita, le estoy hablando, ya es tarde, ya cerramos. Por favor, sálgase para allá. Me acerco a quererle tocar el hombro y volteo a ver su cuerpo y no tenía pies. Dice, iba el vestido blanco, nada más en el aire. Me quedé helado, me regresé y le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Ya cerrar tú porque si no me hizo nada. Y bueno, es algo verídico que me contó mi papá y sí le creo. Miren,
son muchos años, creo que están a punto de celebrar también 500 años de la construcción de este edificio, muy famoso a nivel internacional, y pues tantos acontecimientos que se han dado aquí. Imagínense en 500 años cuántos sucesos se dieron de diferentes tipos. Y bueno, yo en 30 años de servicio técnico, pues una familia con la que conviví, ahorita me ganaba la emoción de ya no ver a muchos compañeros que se jubilaron, muchos que cuando yo entré, puedo decir que están en el 10% aproximadamente, con todo respeto, le dicen 15%. Entonces, esta noche me di a la tarea de hacer unas pequeñas reflexiones sobre algunos compañeros. Y dice así: a todos mis compañeros que recuerdo con afecto, quiero brindarles ahora mi admiración y respeto. Por mi mente, compañeros, empiezan a desfilar sus recuerdos, sus sonrisas. ¿Cómo los voy a olvidar? Iniciamos con Carlos López, la base trabajadora, muy bromista, muy alegre, así te recuerdo ahora. Otro que llega corriendo a checar el reloj a tiempo es don Gregorio Gutiérrez, quien siempre a sus amigos sus bromas andaba haciendo. Ese Margarito Arriaga en la tarde va llegando con su mochila en el hombro, a todos va saludando. ¿Quién no se acuerda de Chucho, famoso señor Quesada, que con cariño y afecto a sus compadres y amigos, sonriendo siempre saludaba? Era el jefe, era Chucho, el que siempre te decía: ¿cómo estás, mi hijo chulo? Hombre serio y responsable, que saludaba gustoso, con un apretón de manos y un verso burlador. Todos lo conocían al buen Felipe Amador. Siempre con que pide vida, a todo el mundo sonriendo, a veces pensando, a veces durmiendo, caminando siempre ligero, recordamos todos a Adriancito Venosa, el buen Jaimito el cartero. Don Goyito tan bromista, con su paso muy ligero, siempre jugando con todos, buen amigo y compañero. El más alegre de todos, el más pulcro, quien más ríe, quien más goza, el que nos alegraba la vida, ese era Octavio Mendoza. Ese compañero todavía vive. Por último, quiero despedirme diciendo estas palabras. El INAH es una institución muy noble. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de este gran ejército de hombres y mujeres que día a día llevan a cabo la labor de investigación, conservación, custodia y difusión del patrimonio cultural en nuestro país y principalmente en el centro Lima, en el estado de Morelos. Orgulloso y también agradecido con mi poder superior por haberme permitido conocer, valorar y difundir durante muchos años el acervo cultural del Museo Regional Paunáhuac, por convivir día a día durante más de 30 años con grandes compañeros de las diferentes áreas del museo. Muchos, como lo decía anteriormente, ya partieron, pero su recuerdo permanece en mi mente y en mi corazón. Gracias, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, compañeros. Pues bueno, continuando con estas anécdotas y sustos o espantos, yo también recuerdo una noche, hubo una época en que dábamos visitas guiadas en la noche, a las 9, 7, 8. Recuerdo un día que estaba con la compañera Leticia Flores, allá abajo, terminando el recorrido, y estamos al baño, ¿verdad? El servicio. Y de repente se nos cierra la puerta con gran fuerza. Y dice: ay, manita, me está haciendo aire, está mejor corre, vámonos. Entonces, casi había muchas historias de que entre rodillas también, de repente comiendo allá en nuestra área, ¿verdad? Se cerraban las puertas con fuerza y decíamos: ay, ya,
decíamos el nombre del compañero, era Carlos López, decíamos ya, Carlitos, ya sabemos que está aquí, ya vino a visitarnos porque siempre nos acompañaba a comer, pues aquí está su lugar y puede tomar su lugar, pero todos era de día y en ese momento pues no nos daba miedo, pero sí recuerdo cuando se nos cerraban las puertas o escuchábamos cadenas en la noche que se arrastraban. Eso sí lo vivimos nosotras y sí puedo contar de esas anécdotas o de esas vivencias también que pasé en este lugar tan bonito y que para mí siempre va a ser pues gratificante y de orgullo, me llena de orgullo decir que trabajé en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Gracias, Julia. A la gente del instituto que hoy, en la tarde, Miguel, a Raúl, a Rodeo, a Marcela, a la compañera de Doctora Corella, a Giselle, a todos, Valentín, como cronista, estoy seguro que tienen ustedes material para escribir mínimo 10 textos por el día de hoy. Entonces, gracias. Y bueno, insisto en que lo que comentó Eduardo de su papá, lo que comentaron ellas, el miedo hace muchas cosas y provoca cosas. Bueno, lo interesante es que se pueda comentar, que se pueda platicar, y me gustó mucho lo que dice Silvia al final. Es un orgullo haber trabajado, estar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el. Y también decirles que sí, el Reto Bouquín, cuando se inauguró el museo en el 74, lo definió como Museo Regional para Agua. 2 puntos para eso de Cortés. Los compañeros del comité académico que están reestructurando las salas de este museo acordaron con el director general nuestro Diego Prieto cambiar el nombre en el sentido de acercar más a lo que se va a informar ahora y comunicar ahora. Museo Regional de los Pueblos de Morelos. 2 puntos para hacer Cortés. Entonces siempre se seguirá llamando para hacer Cortés. Yo lo que quiero decir que la iconografía popular, la sabiduría popular, no se equivoca. Nos vemos atrás del Palacio de Cortés, nunca decían nos vemos en el Museo Colgado. Nos vemos enfrente del Palacio de Cortés, nos vemos en el Palacio de Cortés. No porque se les dificultara Coahuinagua, sino porque había toda una herencia de años y esas cosas siempre tienen esto. Entonces, el maestro Diego estuvo de acuerdo en la propuesta del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, pero para su Cortés. Entonces, con ese sentido, más allá de lo europeo y más allá de lo que implica el conquistador, es una referencia de la importancia de este inmueble, más allá de su tamaño. Pues muchas gracias a ustedes, por animarse. Como me dijo ahorita, yo ya dije todo lo que tenía que decir. No lo digo así, pues, pero digo, yo le complemento porque para eso sí puedo ayudar, para decir lo que no dice nosotros. Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. No hay límites. Esperamos que dentro de unos años nos diga, les habla la doctora en historia del servicio educativo. No, también. ¿Por qué no? Doña Tere, en la unidad donde está integrando, y usted lo dijo con mucha claridad, más allá de Chuchu. Luego, no insistiré en el tamaño de la bolsa, no, pero tiene muchos mensajes, pues. Algo de llevar a la resolución más allá de la comunicación. Gracias. Lilian, ¿verdad? Creo que hasta a mí me toca. No quiero moderar otra mesa, no. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Jorge. A todo el equipo de ya quiero que te ayude a nuestra Beatriz, que es nuestra coordinadora, pero de verdad estamos muy contentos porque todavía no termina, estamos a las medias tarde. Me parece que sigue Guadalupe Martínez Don Juan, ¿no? Sí. La mesa de Berlín. Bueno, por favor,
mesa de arqueología es esperada por muchos. Valentín por eso dijo. Bueno, me olvidé de Valencia. Y más de Valentín, yo creo que le interesa escuchar a los arqueólogos, que son los profesionales. A continuación vamos a tener esta quinta mesa que es experiencias arqueológicas en Morelos, esta primera mesa de arqueología, no va a ser la única, y para ello llamamos a Juan Francisco González Quesada, Gisela Actualidad, Guadalupe Martínez Don Juan, Babel Carlos Leiva y como moderadora a Mónica Cruz Villana, que nos acompaña en el escenario. Ok. Arqueólogo. Aquí en la esquina, arqueólogo. Ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, a ver, Aquí. ¿Dónde está el Buenas tardes a todos. Es un gusto inaugurar una de las mesas más esperadas por todos, por lo visto, la mesa de arqueología. A la letra me permito leer una pequeña semblanza de lo que son los trabajos arqueológicos en Morelos. Este evento presenta una oportunidad única para explorar y celebrar el vasto legado arqueológico e histórico que define nuestra región. Morelos es hogar de más de 1,100 sitios arqueológicos registrados, mientras aquellos abiertos suman 8. Xochicalco, Teopanzolco, Tepoxteco, Yautepec, Chalcatzingo, Coatetelco, Las Pilas y Olintepec, los cuales nos invitan a un viaje a través del tiempo a lo largo de 3,000 años de historia regional. El 4 de julio de 1974 fue nombrado el arqueólogo Jorge Angulo como director del Centro Regional INA Morelos, y ese es nuestro referente de inicio de nuestro centro de trabajo, cuya sede fue el Palacio de Cortés, o sea, aquí. Durante esta jornada, los investigadores compartirán descubrimientos recientes, interpretaciones innovadoras y reflexiones profundas sobre nuestra herencia cultural. Nos acompaña una comunidad comprometida con la preservación y el estudio de nuestro patrimonio común,
A través del diálogo interdisciplinario, exploraremos cómo estas investigaciones forman presente y guían nuestro futuro en la conservación y difusión de nuestro legado arqueológico. Para mí es un honor dar inicio a esta mesa, donde el pasado cobra vida y se entrelaza con nuestro presente, inspirándonos a todos hacia un mayor entendimiento y aprecio por la riqueza cultural de Morelos. Que este día sea de descubrimiento, aprendizaje y colaboración fructífera para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a todo esto con la ponencia del arqueólogo Raúl Francisco González Quesada, quien es investigador del Centro INA Morelos. Ha impartido clases en varias generaciones de la ENA, la UMX, y actualmente es el director del proyecto de investigación y conservación de la zona arqueológica El Tlatoani en Tlayacapan, en este estado. Adelante, arqueólogo. Gracias, muy amable. Me voy a levantar para que pueda indicarles bien aquí. Los clavos arquitectónicos, les explico antes que todo para que se entienda bien, son elementos arquitectónicos que se colocan en las fachadas de los edificios. Tienen carácter estructural o pueden tener solamente un carácter, algunos le llaman decorativo. En realidad lo que hacen es que dan un mensaje, envían un mensaje y tienen una tradición desde un origen previo a la invasión española. Podemos ver, por ejemplo, aquí en este edificio, el Cuauhxicalco, que se encuentra en el Templo Mayor, en la Ciudad de México, cómo están estos clavos arquitectónicos, que son estas, pueden ser espigas, pueden ser cilíndricos, pueden ser oblongos, pero la idea es que están remetidos, digamos, de manera perpendicular con respecto al el muro, a la fachada. Y en este caso, pues bueno, representan unas serpientes, cabezas de serpientes, y esta tradición arquitectónica se presentó en época previa a la invasión española, pero también durante el virreinato temprano. Estos ejemplos lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Malinalco, vemos este gran friso que está en el portal de peregrinos del convento de Malinalco, y vemos estos clavos arquitectónicos que son cilíndricos, pero aquí ya tienen signos de carácter cristiano, tienen monogramas de María, de Jesús, y signos vinculados con la nueva religión. Tenemos este excelente ejemplo que es el de la Casa de la Cacica en Yanguitlán, en Oaxaca, en donde también podemos ver los frisos y el uso de los clavos arquitectónicos. E incluso en algunos casos, los clavos arquitectónicos eran reutilizados seguramente de templos y de palacios precedentes y se incrustaban en los edificios virreinales, como es el caso en Tlalmanalco, donde vemos un chalchihuite, una flor, un chalchihuite, que eran reutilizados desde los edificios anteriores. Sabemos que en nuestra catedral de aquí de Cuernavaca existieron una serie de ellos empotrados en el muro. Lo que ahí resalté en esta sección es lo que tenemos de remanente del muro. Nos faltan algunas secciones por las capillas que se construyeron durante el virreinato, esta y también la que se construyó en el siglo XIX, que rompen con el lienzo del muro de catedral, y que, bueno, en algún punto de estos lugares, de este lienzo, estuvieron colocados estos clavos arquitectónicos. Y nosotros sabemos esto precisamente porque Guillermo Dupé, en el siglo XVIII tardío, en 1794, ahora lo sabemos por los estudios etnohistóricos e históricos que se han hecho sobre su trabajo, pasó por aquí, por Cuernavaca, y realizó dibujos. Estos dibujos son dibujos a lápiz, que el registro actualmente se encuentran en el archivo histórico de la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Museo Nacional, y los registró con lápiz, no pasó a acuarela y nunca se publicaron. Él argumentaba que eventualmente no valía mucho la pena porque estaban muy altos, era difícil de observar sus diseños, pero sí dejó el registro. Guillermo Dupé era un historiador, un anticuario, y posteriormente, en 1805, fue el encargado de llevar a cabo la real expedición anticuaria mandada por los Borbones, que se realizó entre 1805 y 1809, haciendo registro de las antigüedades que había en Nueva España para entender con mayor precisión cuál era, digamos, la historia de esta posesión de la corona.
Finalmente él no vio publicado ninguno de los libros que fue preparando. Algunos cuadernillos sí los terminó, algunos incluso se llegaron a la acuarela. Lo acompañó el dibujante Luciano Castañeda. Secciones de libros que ustedes ven aquí es de su paso por Cuernavaca, ya es efecto de la expedición anticuaria. Y ustedes pueden ver pues aquí los diferentes grabados que tenemos, dicho sea de paso, aquí enfrente, ¿no? Tenemos al lagarto, que en realidad es un numeral, ¿no? Del Chimali, ¿no? El Chimali por las dos caras. Y estos registros se hicieron después en 1805. Pero volviendo al tema, él en 1794 hace el registro. Aquí tenemos de su puño y letra la descripción que hace, y también a esto habría añadido los dibujos en lápiz que hizo de estos elementos que estaban aquí en nuestra catedral. Él pasa no solamente por Cuernavaca, que aquí lo escribe un par de veces, sin saber con precisión exactamente cómo lo puede escribir, y también pasa por Huastepec, por Yautepec y por Tepoztlán. Él hace los registros de 17 clavos arquitectónicos. Ahora sabemos que son clavos arquitectónicos. Aquí los pueden ver. Dice Cuauhnáhuac, está el número 1 y en adelante va avanzando hasta el número 17. El 18 ya no es parte de la lámina. Y la mayoría, si se dan cuenta, son circulares. Son circulares, aunque algunos se trata de sillares, prismas rectangulares y algunos irregulares. De estos 17, él tiene a bien también realizar una descripción de cada uno de ellos. Pero esas descripciones que hace no son precisamente las que podrían haber alcanzado para el momento sincrónico en el que hace él este trabajo hombres como de la talla de Antonio de León y Gama, que muere en 1802, o Jasanteano el Alzate, que además escribe, acuérdense, Xochicalco, y que se asume que incluso son Antonio de León y Gama, el precursor de la arqueología, digamos, científica mexicana. No les toca a ellos y le toca a él porque esto es en 1805, y entonces él termina haciendo descripciones muy ajustadas a la forma. Él dice, no me voy a meter mucho en el tema de la interpretación de qué significan estos signos, y los describo y los registro. Y entonces, por ejemplo, vemos el número 7, que donde claramente hay un signo de cerro y es un topónimo de un pueblo, él describe a un corazón inverso. Y tal como este va describiendo en realidad muchos de los que va encontrando. Y lo que sucede es que él no tenía, digamos, la capacidad, visto desde perspectiva ahora lo vemos, que tenían los otros investigadores de su época, y sin embargo tenemos este registro. En 1829, Waldeck, que es un anticuario, pasa por Cuernavaca y registra la presencia de estos clavos arquitectónicos en nuestra catedral. Y luego ya no sabemos en dónde están. Actualmente no están en el lienzo, pero nos hemos dado a la tarea de buscarlos. Hemos trabajado en un proyecto de investigación en el Jardín Borda, ahí se identificaron 2 de ellos, y en las diferentes colecciones que hemos podido investigar, y hemos avanzado bastante en esto. Uno de ellos quizá, porque este no es precisamente un clavo arquitectónico de carácter cilíndrico, pero sí es un sillar que está esculpido y que tiene la figura, como lo ven, de un ave, un águila muy probablemente. Se encuentra todavía empotrado. Ustedes pueden entrar y visitarlo en el Museo de Arte Sacro, porque estas son las edificaciones que se encuentran atrás del muro testero de la Capilla de San José, que además es una maravilla porque tienen un friso, y aparte de tener que es el águila, tienen otros que ya son de carácter cristiano, ¿no? Vemos flores, vemos símbolos de María, y es muy probable que pertenezca a la colección registrada por Guillermo Dupe. Esta foto, que es de 1915, podemos ver uno de estos muy probablemente, aquí lo ven, es la intersección de Hidalgo y Galeana, y yo propongo que estos clavos se encontraban en la parte del lienzo del atrio, en donde se tuvo que demoler para construir en el siglo XIX la iglesia del Carmen. Y por eso es que quizá incluso algunos de ellos no quedaron muy lejos. En realidad estamos pues como a media cuadra de la intersección de esta cuadra, ¿no? Con respecto al lienzo que les indico.
fotos de la época nos permiten ver pues, prácticamente las 3 secciones del lienzo conservada del muro atrial de nuestra catedral, y pues como podrán observar, en ninguno de ellos se ve, no solamente se ve que estuvieran empotrados, sino que hubieran estado empotrados y que hubieran sido extraídos, que hubiera quedado la marca de ello. Actualmente uno puede revisar el muro de catedral y no se advierte eso. Entonces es muy probable que la parte del lienzo en donde estaban es donde está la iglesia del Carmen. Hay otros indicios que nos permiten pensar que es así. Esta foto también es de 1915 y la investigación que nosotros hemos avanzado nos ha permitido identificar hasta 17 de ellos. En efecto, hay investigadores que opinan que los dibujos no los pudo haber hecho de manera directa Guillermo Dupé, porque a lo mejor alguien se los comentó, se los contó, y no, en realidad de los 17 hay uno que claramente coincide con los registros. De estos 17 que hemos localizado nosotros, uno coincide, 4 son aproximados, pero que uno coincida perfectamente indica que sí estuvo ahí presente y que hizo los registros, pero que estaban altos, como dice Waldeck, y que no los podían dibujar de manera muy clara. Sin embargo, nos muestra que aparte de los que registró Guillermo Dupé, los que nosotros hemos encontrado, que insisto, ya suman 17, son incluso una muestra de que eran muchos más de los 17 que logró registrar Dupé en su momento. Así que aquí les traigo uno para que los conozcan. Este es uno de ellos, es de la colección de aquí, de nuestro museo. Es una maravilla porque es un clavo arquitectónico que es cilíndrico y que tiene, digamos, es un biescrito o diescrito, como dicen los lingüistas. Está escrito con grafías latinas, el nombre en náhuatl de la estancia de Otlipan. Otlipan es, por las investigaciones que se han hecho recientemente en los censos y en los testamentos en náhuatl del siglo XVI, una estancia del barrio de Tecpan, de Cuauhnáhuac Tecpan, y sí existía. Tenemos 2 de los clavos arquitectónicos que lo muestran el nombre de Otlipan y en la grafía tradicional indígena, su nombre, digamos, en la escritura tradicional en náhuatl. ¿Qué es lo que nos demuestran estos clavos arquitectónicos? Estos clavos arquitectónicos son los nombres de los pueblos y las estancias que ayudaron a la construcción de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Cuernavaca, y muestran esta capacidad de negociación, esta forma de resolver las contradicciones antagónicas entre las pretensiones de una nueva sociedad enmarcada por la religión del catolicismo, que proscribió la religión preexistente, y cómo los pueblos, de una manera, pues sinceramente que muy conmovedora, se organizaban para, a través de sus representantes, establecer sus nombres en la pared de catedral, indicando que ellos también habían participado, que ellos estaban involucrados en este nuevo proceso, y que además, imagínense que esto es quizá mediados del siglo XVI, y estas organizaciones indígenas logran poner su nombre no solamente en la tradicional forma de escribir que ellos tenían, sino además logran controlar el náhuatl ya escrito con grafías latinas y colocarlo en piedra. Estos elementos que tenemos dispersos ahora en 4 colecciones, la pretensión es que se conviertan en una sola y eventualmente logren ser parte. Mi punto de vista es que el mejor lugar donde podrían quedar es pues en nuestra propia catedral, porque es el lugar en donde se originaron y donde estaban ostentados. Y ese es el tema que les traje hoy. Gracias. Muchas gracias, arqueólogo. Bueno, continuamos con la ponencia a cargo de la arqueóloga Giselle Canto Aguilar. El título de la ponencia es El poblado olmeca de Valle de Chautla. La arqueóloga Giselle es egresada de la carrera en arqueología por parte de la Escuela Nacional, ENA, y actualmente es directora del proyecto Ceramoteca del Centro Aina Morelos. Su trayectoria tiene 37 años trabajando en este instituto. Gracias. Sí me ayudan con pasarlas. Gracias. Una de las últimas investigaciones de campo en las que he participado es en Chautla, donde tiene una ocupación muy larga
comenzó en el año 1500 a.C. y llega hasta el periodo virreinal, como vimos por los restos de una capilla del siglo XVI. En este momento nos vamos a centrar sobre parte de los hallazgos, que estamos hablando de un poblado, no me atrevo a decirle ciudad porque los arqueólogos se ponen muy necios con que le falta drenajes y calles y demás, pero podríamos hablar de una ciudad. La siguiente, por favor. Estamos, qué raro, bueno, el valle como es, se trata Chautla de un valle intermontano. Está rodeado de cerros. La siguiente, por favor. No, si te regresas. Esta es un valle rodeado de cerros. No hay ríos, debieron existir manantiales, hay varias barrancas todavía en época de secas con agua, pero el valle es sumamente fértil. El valle, los ríos, las bajadas de agua en época de lluvia lo llegan a inundar. Es una tierra buenísima, es un migajón que absorbe todo el agua, la mantiene y entonces a nivel de cultivo es riquísima. ¿Dónde construyeron los asentamientos en la época prehispánica? En las laderas de los cerros. Esta es la ladera del cerro. En el lado, aquí. Así, hacia esta zona es déjenme ver, perdón, me estoy perdiendo. Tenemos de este lado el Cerro del Aguacate, esta es su ladera y acá abajo tenemos el Valle de Chautla. La siguiente, por favor. Dentro de los hallazgos que encontramos fue lo que llamamos un área de enterramiento. Bueno, aquí un poquito antes. Por ahí de finales de los 80, principio de los 90, hubo un fuerte apoyo del gobierno del estado a los grupos ejidatarios en todo el estado de Morelos. El apoyo consistió en apoyarlos con maquinaria pesada para despedrar los terrenos y poderlos habilitar para el cultivo. Los ejidatarios de Ayala lo intentaron, para mí un error, porque lo intentaron en la ladera de la montaña de una formación geológica que era arcilla pero caliza. O sea, en ese lugar nunca se les dio el cultivo, pero en el Inter fueron 2 o 3 campañas de despiedre. Destruyeron mucho de los vestigios prehispánicos. De tal manera, esta área de enterramiento, que es uno de los vestigios más tempranos que tenemos, empezamos a encontrar vestigios de los entierros a nivel de tierra, a nivel de superficie. Esa es la superficie, ahí se ve el pastito. Aquí es la superficie del terreno. Y si ustedes se fijan, estamos a menos de 50 centímetros que encontramos los entierros, en muy mal estado de conservación. La siguiente, por favor. A pesar del mal estado de conservación, llegamos a encontrar objetos, por ejemplo, esta figurilla olmeca, exactamente, que nos permite fechar esta área de enterramiento para los años 1200 a 1000 a.C. Y esta es parte de los entierros que están excavando, porque fueron casi 150 individuos. La siguiente, por favor. Esto es su arquitectura. Fue muy interesante ir encontrando la arquitectura porque se trata de grandes muros que dividen patios y al interior es donde tienen los cuartos. Grandes muros que tienen cuartos al interior. La siguiente, por favor. Esta es mucho más clara. Aquí está el gran muro. Está dividiendo el terreno. Aquí sale un patio. Aquí sale otro patio. Acá debemos de tener la línea de otro patio.
Al interior hay una serie de plataformas pequeñas que debieron de tener diferentes funciones, todavía estamos en proceso de análisis, y estos agujeros que estamos viendo aquí son producto de una ocupación posterior. Para el periodo clásico, en esta zona se explotó el maguey y cocinaban el maguey. Entonces, el maguey hicieron estas perforaciones en terreno, colocaron piedras, entre ellos fragmentos de metate, de manos de metate, ese tipo de piedra volcánica es lo que buscaban porque mantiene más tiempo el calor, recubrían las paredes, metían el corazón del maguey y lo cocinaban. No me atrevo a decir porque nos faltan elementos, hay estudios, por ejemplo, en el área de Xochiteca, Tlaxcala, donde se habla de la producción de mezcal, exactamente a partir de procesar el corazón de maguey, pero sí podemos hablar de una fuente de azúcar riquísima. No, yo no sé si aquí todos o al menos algunos de ustedes han probado el corazón de maguey, lo venden mucho en las fiestas, exactamente, yo lo he comido en todos lados, exactamente, pero sí es parte de esto. Entonces, estos agujeros también nos causaron de la ocupación muy posterior, alrededor del año 500, nos causaron estas perforaciones en los vestigios del periodo Olmeca. La siguiente, por favor. Esa es otra de las habitaciones, es un acercamiento, vean la plataforma, y aquí viene otra plataforma, y aquí viene otro crecimiento de la plataforma, aquí hay otra plataforma, acá hay otra plataforma, vivían en ellas, trabajaban en ellas, estamos dentro de un patio, exactamente, y los grandes hornos para trabajar el corazón de maguey. Hay fogones muy someros asociados al periodo Olmeca, en donde nosotros creemos que el trabajo que se hacía era la producción de cuerdas. Para sacar cuerdas del maguey hay que tostar la penca, después remojarla, se retira todo lo carnoso, quedan las fibras y entonces empieza un proceso de trenzado de las fibras, ¿no? Entonces, muy posiblemente en época olmeca estuvieron trabajando las fibras. La siguiente, por favor. Esta es otra terraza, pero aquí tenemos el muro de terraza que se convirtió en muro de cuarto y le hicieron un escaloncito y otro escaloncito y un pasillo y aquí viene el muro de terraza que lo está dividiendo y acá tenemos otra área encerrada. Es un proceso continuo constructivo. La siguiente, por favor. Ay, qué fea. Exactamente, pero es lo mismo. Aquí vemos los muros de la terraza que se convirtieron en parte de plataformas. Viene el muro de terraza, da vuelta, pero es parte de otra plataforma. Se crea un patio entre las dos, pero hay otro muro que está dividiendo. La siguiente. Lo mismo. Aquí, esos son los que ya vimos, el gran muro, las divisiones al interior. Hay otro gran muro, otro que te divide, el cuarto, exactamente dentro de uno de estos patios divididos. El hallazgo fue de una unidad detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. La siguiente, por favor. Lo mismo, los grandes muros que dividen cada terraza y los cuartos al interior. Cuartos y cuartos con muchas modificaciones. Estamos hablando de una ocupación, al menos para estas áreas un poco más tardía, entre 800 a 400 antes de Cristo. Pero estamos hablando de 400 años de ocupación. O sea, es una generación tras otra generación, tras otra generación, y es el continuo. La siguiente, por favor. Y para este periodo del 700,
del 800 al 400, encontramos la estructura 9, que es una estructura muy interesante porque tenemos una tumba. ¿Cuál es la característica de la tumba? Que el edificio donde va a estar la tumba se construye antes de morir el personaje principal, el personaje que va a ser enterrado. El que es el señor que hace un edificio especial que va a contener su tumba y al morir va a ocupar ese espacio. Entonces, esto es lo que tenemos. Aquí está la tumba, esta es la antecámara, esta es la cámara y este es el edificio que construyó este personaje para hacer su tumba. La siguiente, por favor. Este es lo que consideramos un gobernante de Chautla, un gobernante olmeca de Chautla. La siguiente, por favor. Parte de la ofrenda del gobernante de Chautla, de la vasija olmeca. Gracias. ¿Qué tal? Nos quedamos todos, ¿no? Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en el Facebook del Instituto, del Centro INA, y también en YouTube a través del Instituto. Bueno, continuando con todo esto que es bastante interesante, damos la bienvenida a la arqueóloga Guadalupe Martínez Don Juan, quien nos presenta su ponencia titulada Las pilas a 50 años de su exploración. Brevemente, ella es profesora investigadora titular adscrita a este instituto, maestría en arqueología, licenciatura en sociología en la Universidad de Guerrero y lengua y literatura española en la Normal Superior de México. Ha realizado trabajos arqueológicos en Las Pilas, Jonacatepec, Morelos, y en Guerrero, en Huamutztitlán, Colonias Temixco II y Cobisur en Chilpancingo, Xochipal en Zumpango de Neri y Tecuantitlán en Copalillo. Entonces damos la bienvenida a la arqueóloga Guadalupe Martínez. Se me olvida con qué voy a hablar. Bueno, bien. Las Pilas, la zona arqueológica de Las Pilas casi empieza su exploración con el inicio del centro que entonces era Centro Regional INA Morelos. Las Pilas se encuentra en Jonacatepec. Ay, caray, aquí está, Jonacatepec. Forma parte, la que sigue, por favor. Forma parte de un balneario que lleva el mismo nombre, aquí está. Y la exploración se origina por la destrucción de varios elementos arqueológicos que fueron destruidos por la construcción de la piscina y la de algunas instalaciones del balneario. Esta parte, es decir, de hecho, la zona arqueológica abarca todo el balneario, pero ya habían destruido la mayor parte y solamente nos queda como 5,000 metros cuadrados. La que sigue, por favor. En ese mismo año de 1973, en ese mismo año, apenas iniciados los trabajos, llegan dos grupos de pasantes de arqueología, de estudiantes de arqueología. Uno de la Universidad de las Américas de Puebla, dirigidos por el arqueólogo Norberto González, que venían a hacer sus prácticas sobre topografía, cierre de la poligonal, etcétera, etcétera. El siguiente grupo viene de la Escuela Nacional de Antropología, son más de 25 estudiantes y vienen a hacer su práctica de excavación. Con estos estudiantes se inicia la exploración del montículo 4, del montículo, bueno, ya no está todo el plano, del montículo 4, del montículo 2 y del montículo 1. La que sigue, por favor.
Entre el espacio del montículo 4, que es este, y el 2, que está de este lado, se encuentra, y que más tarde se llama la Plaza A, encuentran dos altares. Dos altares, uno muy destruido enfrente de la escalinata principal del montículo 4 y el otro en el lado sur, con una estela empotrada en el centro. En este montículo, en este espacio también se encontraron entierros posteriores a la ocupación de la época teotihuacana que caracteriza al centro ceremonial de las pilas. La que sigue, por favor. Bien. En la parte superior del montículo 2 se encontraron varios entierros ya del posclásico, posteriores a la época del clásico teotihuacano que caracteriza las pilas. Ya una vez limpia la tumba, que es la primera tumba que encuentran, que va a ser esta, el entierro tiene una posición muy peculiar. Tiene las piernas flexionadas, bendito Dios. Tiene las piernas flexionadas, no se ve muy claro aquí, pero esta posición es la que va a caracterizar a los entierros de las pilas de la época clásica. La que sigue, por favor. Bien. Una vez que se van los estudiantes y seguimos las excavaciones, nos dedicamos a lo largo desde el 74 hasta 1980 a explorar todo el resto de lo que había de la zona arqueológica, el montículo 1, montículo 2, montículo 3 y el montículo 4. Entonces, en la plaza se va a llamar A, que es esta. Este es el montículo 2, el montículo 4 queda atrás. Empezamos a encontrar una serie de canales, una compleja red de canales, que no sabíamos realmente cómo estaban conectados. Finalmente, cuando logramos explorarlos todos y vimos la inclinación de los canales, la que sigue, por favor, nos encontramos un sistema más antiguo, que va a ser este, que ese no logramos explorarlo completamente, pero sí el siguiente, una red de canales que inician en pequeños manantiales que tienen enseguida sus cajas de registro y que el agua circula de los manantiales al canal principal, al canal central. Este canal, a su vez, conduce el agua hasta el centro de la plaza, en donde se encuentra un depósito, otra caja de registro de mayor tamaño. A esa caja de registro llega el agua que sale de la estructura, bueno, por debajo de la estructura 3, que también debió de haber habido un canal, y llega al centro. De ahí, por otro canal que se dirige al sur-oeste, sale el agua ya decantada y llega hasta una pared que suponemos que era parte de un depósito, pero un gran depósito al que llegaba todo el agua. Ese depósito fue destruido, la que sigue, por favor, por la construcción de la piscina. No, había otra. Antes no hay otra. La que sigue, aquí está. Esta. El depósito se supone que está aquí, entramos hasta acá. Esta es la losa de la piscina, esta. Y aquí entra el canal que nosotros vamos siguiendo, entra por debajo de la losa de la piscina. El depósito fue destruido. La que sigue ahora sí. Junto con la exploración de los canales, encontramos un total de 27 entierros asociados a estos canales. Estos entierros, como el primero que enseñé de la tumba,
tienen esta posición, las piernas cruzadas y las manos sobre el pecho. Los alumnos de la Escuela de Antropología le pusieron posición flor de loto, porque no encontramos en ningún otro lado esta posición. Bien, este entierro se caracteriza porque el canino tiene un aserramiento, es decir, está cerrado. Se ve que estaban tratando de modificar el diente o corregirlo o ponerle alguna incrustación. Aquí está el aserramiento. Es el único que hemos encontrado con esas características. Todos los entierros que encontramos, los encontramos o en esta posición de decúbito dorsal o los encontramos sedentes, pero siempre con las piernas cruzadas. Bien. Las ofrendas, la que sigue. Las ofrendas de todos los entierros tuvieron vasijas, navajas de obsidiana, cuentas de piedra verde y otros objetos que nos hacían pensar en la función que desempeñaba la persona que tenía la ofrenda. Pero hubo dos entierros, el primero en la tumba que pasé al principio y otro que estaba casi junto a esa tumba, que tuvieron unas figuritas muy particulares. Son figuras pequeñas, más o menos de 6 centímetros, con las apéndices a los lados. Tienen terminada la cabeza muy fantástica, o animal, o humano, o no sé, de diferentes formas. Estas figuritas que son únicas en Morelos, ¿sí? Buscamos la referencia y las encontramos en los memoriales de Sahagún, identificados con otras figuritas parecidas que les llaman tepictótons. Los tepictótons se describen como la representación de los cerros donde se forman, la que sigue por favor, donde se forman los nublados para llover. Ahí están los nublados. Nosotros tratamos de encontrar los nombres de los cerros que circundan a Jonacatepec para ver si encontrábamos alguna similitud entre la representación de esas figuritas y el nombre del cerro. Desgraciadamente no encontramos ninguno. La que sigue, por favor. Bien. Perdón, me faltó. Encontramos una quinta tumba con 3 entierros depositados, sobrepuestos. Estos entierros se ve que tenían los personajes que ocuparon la tumba, debieron haber tenido una función muy particular asociada con Tlaloc como deidad principal. Los 3 estaban sedentes, con las piernas cruzadas, y encontramos de ellos solamente 3 pares de orejeras con sus cuentas colgantes y un collar con un pectoral, un collar con un pectoral con los elementos que caracterizan a Tlaloc. Estos elementos están hechos en un tipo de piedra azul verde que no hemos podido identificar. La que sigue, por favor. Bien. En las pilas, las ofrendas, la ofrenda no solamente se la ponen a los entierros. En la estructura 3, la que está al norte, encontramos que tenía un guajolote, bueno, los restos de un guajolote como ofrenda. Estos los analizaron en el departamento de prehistoria, resultaron de un gallo pavo, un guajolote. Bien,
Para estas épocas del clásico teotihuacano, el guajolote no era un animal doméstico. Su hábitat era el norte, toda la parte norte, y lo más al sur que llegaba la presencia de este animal era hasta Querétaro. Entonces, este pavo o guajolote fue ofrendado a la estructura. Buscando la relación del guajolote, encontramos que el guajolote para 600, 800 años después es un animal que va a formar parte de la cosmogonía de los mexicas. Y lo encontramos mencionado en varios de los códices, como regente de los dioses de los días y en el Tonalámatl. Entonces se convierte, igual que los Tepictóton, que estamos hablando como del 600 aquí, después de Cristo, al 1400 es cuando tenemos el guajolote y los conitos en referencias como los memoriales de Sagún y los códices en donde está como una deidad importante. ¿De qué sigue, por favor? Bueno, finalmente, las pilas, a 50 años de su exploración, ya más de 50 años de su exploración, ha dado a la arqueología, ha colaborado con la arqueología de Morelos, con los sistemas de captación de agua, es decir, la técnica, la forma de captar el agua que se supone que era conducido a un gran depósito para que se impulsara la agricultura intensiva. Segundo, la posición de los entierros, llamada flor de loto por los alumnos de la ENA. Tercero, los conitos que hemos identificado como los Tepictótons. Cuarto, el pavo como ofrenda, pero además como un animal importante ya en la época posclásica. Y finalmente tenemos una vasija con la representación de Tlaloc. Es Tlaloc, una vasija Tlaloc, que tiene en el borde la representación de una planta de maíz. Tlaloc, como dios del agua, como dios de la lluvia, fortalece el crecimiento de la planta de maíz, cuyo fruto va a ser el alimento principal de las sociedades, las sociedades prehispánicas, y creo que sigue siendo el alimento principal de las sociedades actuales. Perdón, me fui muy rápido, pero teníamos como tiempo límite y yo no quería pasarme de ese tiempo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el arqueólogo Pavel García Leiva García, quien nos presenta Silvia Garza Tarazona y su trayectoria arqueológica. Brevemente, él tiene estudios de antropología social en la Universidad Nacional del Centro de Huancayo. Desde 2015 es profesor investigador del Centro INA Morelos, miembro de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, autor de varios artículos científicos y de divulgación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los directores de nuestro centro INA, del museo, nuestro director del centro INA, a mis compañeros, a todos, y un
Una disculpa por haber llegado un poquito tarde. En la presente ponencia, o el presente conversatorio, tema, charla que voy a dar, trata sobre Silvia Garza Tarazona y su trayectoria en la investigación arqueológica. Imagino que muchos de ustedes conocerán o han conocido a la maestra Silvia Garza, saben la trayectoria que ha tenido desde hace décadas atrás. Entonces, en lo personal, me encantaría hablar sobre, argumentar por qué la maestra Silvia merece en vida ser homenajeada por su titánica labor. Pero después de haber asistido a esta mesa, veo a la maestra que me precedió y que sinceramente hay mujeres de mucha valía en este centro de trabajo. Y una de ellas también es la maestra. Y espero que también pronto hagamos mucho por esas labores titánicas de nuestras mujeres investigadoras en este centro de trabajo. Y mi admiración a ellas. Bien, es difícil escribir la semblanza de una mujer dedicada con toda pasión a la investigación arqueológica, y más difícil aún cuando exhibe una prolífica producción académica. De Silvia Garza y Tarazona, yo tenía alguna vez idea cuando mi profesor, el profesor Román Piñachán, me daba clases allá en su casa en Chimalistac. Él nos enseñó un libro que se llamaba Una visión del México prehispánico, donde tenía un elaboradísimo cuadro cronológico de las culturas de Mesoamérica en general. Cuando dimos cuenta quién era ella, le preguntamos al profesor de quién se trataba y nos dijo que era su asistenta en ese entonces, asistente del maestro. Pero vamos, la admiración que el profesor Román Piñachán destilaba cada vez que hablaba sobre Silvia hizo que empezáramos a conocer algo de la maestra. Por nuestra parte, conocimos a Silvia ya en físico el 2015. Desde ese día a la fecha entablamos una buena amistad, amante del buen vino, siempre afable, nos hablaba sobre muchas anécdotas de su vida. Tenía mucha paciencia, muy tierna. Ahí supimos que fue formada por grandes personajes de la arqueología mexicana, como José Luis Lorenzo. Con una sonrisa tierna nos decía que su finado esposo, Norberto González Crespo, fue formado por dicho arqueólogo, mientras ella aseveraba haber sido formada por Román Piñachán, constituyendo una maravillosa dualidad de vida. Digo, entre ella y su esposo, un complemento extraordinario para la arqueología de Mesoamérica en general y de Morelos. Silvia Amanda Garza y Tarazona nació en la Ciudad de México un 25 de septiembre de 1943. Estudió la carrera de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se tituló un 13 de mayo de 1970 con el grado académico de maestra en ciencias antropológicas, con especialidad en arqueología, con la tesis Códices genealógicos y representaciones arquitectónicas. Mujer apasionada por la arqueología, realizó trabajo de campo y de gabinete, combinando con la docencia y con entusiasmo, vertía sus conocimientos sobre estudiantes, impartió clases en muchas universidades de México, dictó las materias de códices mesoamericanos, arquitectura mesoamericana, introducción a la antropología, entre otros. Trabajó en muchos lugares de México. Desde que era estudiante participó en los trabajos de campo arqueológico con las exploraciones en La Ventilla, en Teotihuacán, 1962. Al siguiente año se incorporó en el salvamento arqueológico Presa del Infiernillo, en el estado de Guerrero. En 1965 participó en las exploraciones en el Texcal, en el estado de Puebla. Es importante mencionar que comienza a trabajar en el INA, en la Sala de las Culturas del Golfo, donde realiza publicaciones como la guía oficial del Museo Nacional de Antropología, en 1967, o separatas educativas y de divulgación como Yugos, Hachas y Palmas, un año después. Por alguna razón, su interés estaba ligado desde siempre a Xochicalco. Es así que en 1965 realizó recorridos de superficie en dicha zona arqueológica por parte de la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente migró al Centro Regional del Sureste del Instituto, donde desarrolló el proyecto El Atlas Arqueológico del Estado de Yucatán, trabajo que realizó desde 1974 al 79. Entre esos años,
de 1976, participó en el salvamento arqueológico de Chuburná, en el estado de Yucatán. No es sino hasta la década de los 80 que se integra al INA Morelos, y entre los años del 84 al 86 desarrolló el proyecto Xochicalco por parte del Centro INA Morelos, aunque combina su interés con otros sitios. Así pues, participa en las exploraciones de Yautepec, apoyando a la arqueóloga Hortensia de Vega, a quien también se acaba de jubilar y que también nuestros respetos como una brillante arqueóloga de nuestra institución. En el año del 89 y 1990 participó en excavaciones en Teopanzolco. Entre 1991 y 92 llevó a cabo los trabajos de mantenimiento mayor en Xochicalco. Ya en 1993 y 94 elaboró junto al arqueólogo Norberto González Crespo el proyecto especial en Xochicalco, Morelos, proyecto que les generó muchas satisfacciones académicas y que constituye un legado a la arqueología, no solo de México, sino del mundo. En este contexto, Silvia Garza dirige el proyecto Acrópolis de Xochicalco y desde el 2008 hasta su retiro se dedicó al estudio de los materiales de Xochicalco, así como a darle mantenimiento menor a dicho sitio arqueológico. Es autora de libros que marcaron precedente en la investigación arqueológica, así como decenas de artículos científicos. Sus aportes a la arqueología son innumerables. Por ejemplo, su libro sobre la mujer mesoamericana representa un hito sobre los estudios de la mujer en época prehispánica. En él quería resaltar la importancia del papel que la mujer desempeñó en todos los aspectos de la vida en Mesoamérica, en la economía, atendiendo labores domésticas, en el trabajo intelectual, en la política, etc. Tarea titánica debido a la poca información sobre este tema, pero que representa el punto de partida para estudios sobre la mujer en el pasado, sobre todo los que trabajan y se dedican a la arqueología, de género, ¿no? En este caso. Pero los aportes los dio desde siempre. Cuando escribe su tesis sobre códices genealógicos, ella planteaba la necesidad de realizar trabajos interdisciplinarios, cuando proponía que este tema es fuente inagotable para especialistas de diferentes ramas de la ciencia. Estamos hablando de 1970. Imagínense a la fecha cuánto hablamos sobre proyectos de interdisciplinaridad. En Morelos, durante casi una década, escribió sobre toponimias en diferentes lugares y los publicó en el suplemento que precedió al Tlacuache. Estamos hablando del Tamuanchán. Y ni qué decir de Xochicalco. Uno de sus postulados, con base en la evidencia, es sostener que el colapso de Xochicalco se dio por una insurrección interna. En la actualidad, muchos de nuestros investigadores proponen lo mismo para sus sitios arqueológicos, sobre todo del periodo del Clásico. Dejó decenas de escritos publicados e inéditos, incluso un libro aún inédito detallando el grado de complejidad de esta sociedad del epiclásico, aunque claro, esperemos que pronto con las personas que tiene el libro saquen a luz, porque sí es urgente y necesario. Ella ya dejó su parte completita en este escrito. Aunque claro, enumerar los aportes de Silvia Garza a la arqueología sería un tema muy largo de abordar en una sesión como esta. Y es que Silvia Garza es una mujer sensible con mucha conciencia social, arqueólogo de cabo a rabo, férrea defensora del patrimonio arqueológico. Recordamos su reacción cuando fue enterada de los trabajos de la minería que ponían en riesgo el sitio arqueológico de Xochicalco. Sostenía que no solo era el sitio, sino también el impacto irreversible que trae este tipo de actividades extractivas en la salud de las poblaciones aledañas y en la naturaleza misma. O cuando confrontaba los hierros de arqueólogos que causaron destrucción total en algunos sitios arqueológicos. Por otro lado, Silvia Garza es una arqueóloga dulce, paciente y buena colega. Al menos así la conocí y la recuerdo. Siente tristezas y alegrías. Recordamos con qué paciencia nos daba los recorridos, tanto en el sitio arqueológico en el que nos explicaba cómo se dio el proceso de exploración de Xochicalco y qué tipo de participación tuvo en ello. También señalaba sobre la construcción del Museo de Sitio de Xochicalco y por qué no estaba de acuerdo con el guión museográfico y el problema que le causó esta postura. Pero cuando nos daba explicaciones sobre los materiales arqueológicos de Xochicalco, los cuales analizaba con mucho entusiasmo, y no era para menos,
pues ver todas esas piezas arqueológicas eran de agasajo para cualquier versado en la arqueología. Nos presentaba orgullosa a su equipo de trabajo en gabinete, mismos que la acompañaron desde los trabajos de campo. Al terminar el recorrido, mostraba cierta tristeza por años de vida entregados y dados a Xochicalco. Intuía que pronto lo dejaría y se preguntaba sobre la suerte de su trabajo, mientras enmudecía por algunos segundos. Sin embargo, recordaba con alegría los trabajos que realizó, tanto en campo como en gabinete. En lo personal recuerdo cuando me tocó compartir una plática a invitación de la maestra misma dirigido a niños de primaria en una escuela de Cuernavaca, me pidió hablar sobre las culturas andinas, al término del cual me dio una llamita de peluche en agradecimiento a su apoyo. Ese día me dijo: no te puedo dar una constancia, arqueólogo, pero con mucho cariño, este peluche de llamita lo hizo mi nieto y es para ti. Lo guardo con tanto cariño porque representa para mí más de 20, quizás más, constancias que sirven para otra cosa, porque ese peluche realmente es gratificante, es el cariño que externaba la maestra hacia mi persona por haber compartido dicho momento académico con, sobre todo, niños. Debemos tener en cuenta que la investigación arqueológica, más de campo que de gabinete, requieren de muchas horas diarias de trabajo y fuera de los horarios laborales, incluso robándole sueños a la noche, además de supervisar su equipo de investigación, análisis e interpretación de datos, y después, como el caso de la maestra Silvia, la redacción de libros y cientos de artículos que son la publicación misma de los resultados obtenidos como producto de sus investigaciones, además de asesorar a investigadores más jóvenes a quienes dedicó tiempo para apoyarlos en sus investigaciones y acaso asesorarlos y revisar sus tesis, además de soportar a detractores, malas vibras y elementos que en vez de ser aliciente en su vida fueron escollos que tuvo que sortear. Eso nos pasa a todos. Combinar este trabajo con su labor de mujer y madre es un verdadero desafío que Silvia enfrentó en la vida, y las pruebas de su titánica labor las tenemos materializadas en su producción académica y el amor de sus hijos hasta formarlos profesionalmente. Silvia debe ser reconocida y homenajeada en vida, porque a pesar de esa dicotomía entre ser mujer, madre e investigadora, nos deja una cuantiosa y valiosa producción académica, resultado de sus investigaciones, por más de 6 décadas de su vida en el INAH, porque representa un ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones, para que sigan la senda de este complejo camino de la investigación arqueológica. Por eso consideramos que Silvia Amanda Garza y Tarazona es la investigación arqueológica hecha mujer. Y desde aquí, personalmente, un homenaje a la maestra. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos concluido con esta mesa, no sin antes recordarles que las actividades continúan. Previamente me permito entregarles un reconocimiento a los investigadores por su labor, así como un presente, y pues espero que les brinden un aplauso a cada uno de ellos por su gran labor en este instituto. Pues viendo, cerramos con broche de oro. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bueno, a continuación tenemos un concierto con Jesús Peredo, con Chucho Peredo, pero